Operadores lógicos relacionales. Ok, so acabamos de ver diferentes tipos de operadores, el AND, OR, NOT gate, ¿verdad? Uno donde si una u otra condición es verdadera, el AND gate, se va a ejecutar el código. Si una o otra es verdadera, el NOT gate, donde no se ejecuta si una de estas, perdón, cubrimos el AND, OR, en NOT gate, ¿verdad? Perdón. Sí, La segunda que cubrimos era el OR gate. El OR gate era que si una u otra condición era verdadera, se ejecutaba el código. Si las dos eran falsas, no se va a ejecutar. Y el último que vimos era el NOT gate. El NOT gate es lo opuesto de lo que tú le estás dando. Si tú le estás dando verdadero, te, no se va a ejecutar, sí se va a ejecutar el código. Si tú le das, perdón, si tú le das falso, sí se ejecuta el código. Si tú le das verdadero, no se ejecuta el código. Eso es lo opuesto de lo que le estás dando. Operadores lógicos relacionales es muy similar a lo que acabamos de hablar, pero son un poquito diferentes porque estás comparando cosas. Tenemos menos que, más que, menos o igual a que, o más grande o igual a que. So, tú puedes poner dos valores dentro de estos operadores lógicos y si es verdadero esta condicional, este operador lógico, se va a ejecutar con tu código. Si no es verdadero, no se va a ejecutar tu código. Dale enter, por favor, para ver ejemplos. Ujú. Dale 9 más que 4. So, esto en JavaScript, ¿qué me diera? ¿Qué resultado me va a dar? true, 9 es mayor que 4. Me va a dar verdadero, exactamente. La siguiente, Alfredo. Siguiente problema. Si yo le enseño esto a JavaScript, 0 es menor que menos 10, ¿qué me va a dar? Falso. Falso. Menos 10. Negativo 10 es menor que 0. So, sí, te va a dar verdadero. Si 0 es mayor que menos 10, o sí, sí, tienes razón. Es falso. Esta expresión es falsa. La siguiente, por favor. Uno más o equivale a 2. ¿Es verdadero o falso? ¿Verdadero? Sería falso porque uno no puede ser ni mayor ni igual. Sí. Uno no es mayor que 2. Es falso. Esto es falso. ¿El siguiente? Uno es menor o igual a 10. Bueno, uno es igual a 10. Esto es ¿qué? Verdadero. Verdadero. Sí. Son condicionales. Estás diciendo una expresión de lo que es verdadero o falso. Y sí tiene razón. Siguiente. Operadores lógicos de igualdad. Strictly. S- Andábamos diciendo, el otro día que andábamos programando, andábamos diciendo la diferencia entre un equivale y tres equivales. ¿Qué es, qué significa si pones solamente un equivale? Es igual. Sí, estás asignando el valor de la variable hacia un valor. Ujú. Cuando usamos tres iguales, estamos estamos comparando la igualdad de estas cosas, pero no estamos asignando nada, ¿ok? Sí. Ok. So, cuando usamos tres equivales, no andamos asignando, andamos evaluando estas dos diferentes cosas. So, podemos ver que tres iguales significa que es igual. Si estas dos cosas son iguales, si un 3 es igual a un 3, va a ser verdadero. Y el not igual es lo opuesto. Si tú le das un not igual, te va a decir no es igual. So, un 3 no es igual que un 3. ¿Qué te daría allí? Dale un enter, creo que ahorita vamos a ir a la consola. Siguiente. So, un uno es igual que un uno.
Sí, Sí, ¿Esto es verdadero o falso? verdadero. 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 Siguiente. Verdadero. Un, una cadena de texto es igual que un uno. No, son diferentes tipos de datos. Exactamente, son diferentes tipos de datos. No son iguales, son diferentes. Siguiente. Un uno no es igual que un uno. Esa condición es verdadera, esa expresión es verdadera o es falsa. Falsa. Sí, 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 yo creo que es verdadera. Dale, Freddy. No, espérate. ¿Verdadero o falsa, Freddy? Es verdadera. Verdadera, sí. Es verdadera porque eso significa que no son iguales, te lo está Ok. diciendo. No son iguales. Un 2 no es igual que un uno, son diferentes números. La expresión está correcta, ¿verdad? Es como decir, Pancho es igual que Alfredo, somos dos personas diferentes. Si decimos Pancho no es igual que Alfredo, eso es verdadero, somos diferentes. Esa expresión es verdadera. Ok, perfecto. La siguiente. Uno no es igual que uno. ¿Esa expresión es verdadera? Falso. Falsa, muy bien. Uno es igual que uno. La siguiente. So, antes de hacer eso, podríamos ver la consola para hacer un poco más de comparaciones. Ujú. Ujú. Pues primero, ok. So, vamos tal vez a hacer una expresión a ver, vamos a poner variables. Var, no sé, am, comida equivale a taco, Taco, ujú, tacos, lo que sea. Enter. Var, comida 2 equivale a hamburguesa. Ujú. Ok, chicken, no hay problema. Ok, si ponemos comida equivale con tres equivales, strictly equals, así se dice en inglés, strictly equals a comida 2, ¿esto va a ser verdadero o falso? Bueno, pues ya nos dice ahí abajo, ¿verdad? Nos dice falso. Sí, enter. Vamos a hacer objetos ahora. Si pongo var objeto obj equivale a un objeto, enter. Y var obj2 equivale a un objeto. Ajá, enter. No escribas nada, Alfredo. Si yo comparo estos dos objetos, ¿qué me daría? Si pongo tres equivales, strictly equals. ¿Objeto equivale a objeto 2? ¿Es igual que objeto 2? Hmm. Falso. So, tú estás diciendo que objeto no es igual que objeto 2. Sí, son diferentes. ¿Por qué? ¿Por qué son diferentes? Los dos son objetos, ¿no? Sí, los dos son objetos. Alfredo, ¿tú qué dices? ¿Son iguales o son diferentes? yo digo que son diferentes. ¿Son diferentes o te va a dar un false al lugar de un verdadero? Lo que sí. A ver, vamos a ver. Objeto a objeto 2. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué nos dio esto? Porque mucha gente, yo creo que mucha gente, yo he escuchado y he ayudado a muchos alumnos que dicen, oye, pero Pancho, los dos son objetos. Es como decir dos seres humanos, ser humano uno y ser humano dos. ¿Son iguales? Pues los dos son seres humanos, técnicamente. Son seres humanos. ¿Por qué me está dando falso? Ujú.
porque no son iguales, son diferentes. Ujú. Uno es así como Pancho, ¿verdad? Tiene barba y otro como Alfredo no tiene barba, somos claramente diferentes. Pero sí, porque cuando estás hablando de un objeto, estás hablando como de un ser humano. Estás hablando de una persona que tal vez tenga pelo largo y una persona que sea pelona, que no tenga nada. Son cosas que son diferentes, aunque sean del mismo constructor, y vamos a entrar sobre constructores en instantiation patterns, pero no son lo mismo. Son instantiations diferentes. Son cosas diferentes. Perfecto. Tal vez hacer uno más, como qué podríamos poner. No, espérame, no, espérame, Un Oh, arreglo. no, yo creo que el número, ponle var num equivale a 0. Ajá. Y ahora var num2, número 2, equivale a 0.00000. Ok. Si comparamos num y num2, ¿qué me daría? ¿Verdadero o falso? Los dos son cero, ¿no? No, Los dos son ceros. Son ceros los dos. no. No, Mm, no son ceros los dos. Comienzan con cero. Comienzan con cero, pero son cero técnicamente. ¿Qué me daría? Si comparo num y num2, Un verdadero. strictly equals, verdadero. So, alguien dijo verdadero. Los otros dos dicen verdadero. Sí, 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 Alfredo, ¿tú también sí. dices verdadero? A ver, vamos a ver. Num equivale a num2. Comparar a num2. Perfecto. El primer number es un integer, a whole integer. El segundo num2 es un floating point number. Son tratados un poquito diferente dentro del código cuando los corres, pero técnicamente los dos tienen el mismo valor. Los dos tienen la misma valorización matemática. Son lo mismo, ¿verdad? Entonces sí, por eso agarramos true. Pero tengan en cuenta esto, que JavaScript es, hay veces, ¿podrías poner tu imagen que te compartí, por favor, Alfredo? Ujú. Porque hay veces en JavaScript, especialmente en nuestro lenguaje de programación, donde podemos comparar. Esta es una comparación. So, por ejemplo, aquí podemos ver que true equivale a true en el primer cuadrito, el primer cuadrito verde. Ponle el primer cuadrito verde con el mouse, por favor. So, verdadero equivale a verdadero. Eso es verdadero. Pero hay cosas que no son muy verdaderas cuando usamos dos equivales. Ahorita estamos haciendo tres equivales porque andamos comparando cosas de una forma muy estricta, muy estricta, diciéndole a JavaScript, si estos no son exactamente igual, tú dame falso. Quiero que sean exactamente igual, pero hay otra forma de comparación. Hay una forma de comparación en JavaScript que se llama loosely or truthy, truthy or falsy en JavaScript, cuasi verdadero o cuasi falso. Y tienen que tener mucho cuidado porque hay veces que lo que tú esperas que te retorne verdadero, no te va a dar verdadero. So, un ejemplo de estos podría ser undefined is equal to undefined. So, ¿le podrías primero dar a hover over undefined, por favor? So, no definido es casi igual verdadero que no definido. Más, allí. Allí te dio un falso. Pero si no definido no equivale cuasi verdadero a no definido, debería ser no definido, debería dar verdadero, pero te dio falso.
Entonces, con JavaScript, cuando hagas estas comparaciones con dos equivales, debes de tener mucho cuidado. Ahorita vamos a entrar más a dos equivales. Por eso siempre usa tres equivales. Siempre usa tres equivales. Es muy rara la ocasión y yo la verdad han sido pequeñas las veces que yo he usado dos equivales. De ahí en fuera siempre he usado tres equivales porque es una forma más estricta de comparar cosas. Pero vamos a ver un poco más en detalle esto de cuasi verdadero, cuasi falso. Vamos a los slides, por favor. Ujú. La siguiente slide. Operadores, no, esto es la siguiente. Sí. Operadores lógicos de igualdad, loosely, es cuasi verdadero, cuasi falso. Eso es como les digo, solamente usar dos equivales. Dos equivales no es lo mismo, te estás diciendo como hay más probabilidad que sean verdad, que sean iguales o no sean verdaderos. No le estás diciendo a JavaScript, oye, quiero que sean exactamente iguales. Y si no son iguales, olvídate, no van a ser iguales. So, con dos iguales es cuasi verdadero, con ah, exclamación y equivale es cuasi no igual, casi no igual. So, la siguiente, vamos a ver, la slide. De esto vamos a hablar más en el futuro, pero por ahorita nomás les voy a, no usen dos equivales, quiero que usen tres. En el futuro vamos a ver más en esto en detalle, porque hay mucha gente que se me pierde con esto. Operadores lógicos de igualdad, loosely, cuasi verdaderos. Uno es cuasi verdadero que uno. ¿Qué creen? Pues sí, son iguales, son del mismo tipo. Sí, casi son iguales. Enter. Verdadero. La siguiente. Un, una cadena de número uno es casi igual que un número uno. ¿No? Falso. Falso o verdadero. Falso. Falso, no es una cadena y ya. Falso. Todos falsos. Ok, muy bien. Enter. Pero Pancho, ¿qué está pasando? Tú me acabas de decir que uno no es igual que uno, ¿verdad? Cuando le dimos con tres. ¿Por qué ahorita me está dando verdadero? Porque cuando es de dos significa que son casi iguales, así que con cualquier cosa que se parezcan, lo va a contar como verdadero. Sí. So, una de las primeras lecciones que damos hablando sobre JavaScript, dijimos que JavaScript es un lenguaje mucho más alto que Assembly o C, ¿verdad? O even Python, hasta Python. Este, son lenguajes de programación mucho más bajos. Entonces, lo que significa es de que cuando un lenguaje mucho más alto, ¿qué significa, Alfredo? ¿Qué significa cuando un lenguaje está mucho más alto? Más alto significa que tiene más como abstracción, más, Muy bien. pues te puedes expresar más, creo. Y Exactamente. Tienes más abstracción de lo real que está corriendo dentro de tu procesador, ¿verdad? Entonces, aquí hay partes en el lenguaje donde cosas no hacen mucho sentido si llegas de un lenguaje mucho más bajo a un lenguaje alto. Porque aquí la mayoría, si tú le dices, yo le enseño esto a mi mamá, ¿verdad? Yo le enseño esto a mi mamá, una cadena de uno equivale a uno, ella me diría, pues sí, pues son uno los dos cabrones, pues no hay pedo, los dos son iguales. Entonces yo diría que JavaScript es un lenguaje que es loosely coupled, tiene más abstracciones más abstractas, donde ciertas cosas, si tú vienes de un lenguaje más estricto, no hacen mucho sentido. Pero si tú le preguntas a una persona que no tiene ni idea de programación, no tiene ni la menor idea, te va a decir, sí, pues eso hace sentido. Un string uno equivale a uno, pues se ven iguales. Los dos son unos, ¿no? Por eso equivale a uno. Pero por eso también les digo, ahorita no usen dos equivales, solamente tres. ¿Hizo sentido lo que dije o no me entendieron nada? ¿Qué está diciendo Pancho? Sí. sí, ¿Sí? Ok. Siguiente.
Un cero cuasi es verdadero que un nulo. ¿Un cero? ¿Cero qué significa? Cuando pienso de cero, pues no pienso en nada. Cero significa nada, ¿no? Para mi cabeza. Y nulo pues, significa también nada. ¿Estas cosas son cuasi verdaderas? Serían falsas, ¿no? ¿Qué diría mi mamá? ¿Diría falso o diría verdadero? Tu mamá diría verdadero, pero para mí es falso. Ah, vamos a ver. Ah, la otra, Alfredo, la otra persona, Verdadero. ¿verdadero? Alfredo, No, perdón, falso. falso, ok. Alfredo, ¿tú qué dices? Yo digo que es falso. A ver, Falso, ¿no? Sí, es falso. falso. Ah, sí, sí, es falso. Porque yo creo que mi mamá diría el cero es como un número y nulo pues no es nada, pues no son iguales. El no tener nada en una caja no es igual que cero, pero sí, muchas de estas cosas no hacen mucho sentido. Dale la siguiente, por favor. Uno no es igual que dos, no es cuasi igual que dos. ¿Esta expresión es verdadera o falsa? Falsa. Alfredo, Verdadero. ¿verdadera o falsa, Alfredo? Yo digo que es verdadero. Es verdadero, no son iguales. Verdadero, te das cuenta simplemente porque uno directamente sí no es igual que dos. Sí, no son iguales. Siguiente. Uno no es igual que una cadena, un string de uno. ¿Verdadero o falso? ¿Qué es? Falso. Falso. Alfredo, Ah, mm, yo digo que es falso. falso. Ready? Déjame pensar. No, Por- pues ya tuvimos un poquito de porque sí es falso, creo que sí. También yo creo que sí. falso. Vamos a ver qué es. Falso, sí, son dos cosas diferentes. Uno es un gato, otro es un perro. Son dos cosas diferentes completamente, no son cuasi iguales. La siguiente, por favor. Uno no es igual que verdadero. Casi no es igual que verdadero. Espérate, uno, ¿qué significa? Uno significa que hay algo. Si hay algo, significa que hay algo verdadero allí, ¿no? Y el otro es verdadero, verdadero, ¿o no? ¿Son iguales o son diferentes? Debería ser falso porque tú recordemos que es booleano y uno es numérico. Falso. ¿Las otras dos personas? No, tú primero, antes que Freddy, tú primero. Falso. Freddy, falso, Freddy. Sí, yo digo que es falso. A ver, vamos a ver. Falso todos. Cabrones, mucho cabrón, cabrón. Sí, son dos cosas diferentes. Perro contra gato, ¿verdad? Son diferentes. Siguiente. Cero no es igual o no es casi igual que falso. También sería falso, ¿no? Porque sigue siendo un número y un booleano, aunque aquí ya no estoy tan seguro. A ver, vamos a ver. Sí, dijeron todos falsos. Falso. Yo digo que es falso también. Freddy, Sí. No, yo digo que es falso. ¿Para qué va a cambiar? sale verdadero. Ah, Sí, tienen que tener mucho cuidado cuando solamente usan dos equivales,
porque luego te da cosas que no esperas. Entonces, por favor, cuando comienzan con JavaScript, siempre usen tres equivales o exclamación y dos equivales para que te dé algo más preciso, porque hay situaciones donde Las no, cuales es que con tantito que se parezcan, ya te está dando por sentado. Mientras que por tres te está diciendo que de forma estricta lo sea. sí, exactamente, es muy estricto más. Y la verdad, yo he corrido cuando he usado dos equivales, que luego me saco de onda como, ¿qué está pasando? Y me doy cuenta donde, sí, porque este lenguaje de programación es mucho más alto, hay un nivel de abstracción mucho más alta y te da situaciones de este calibre con usar cuasi equivales. So, sí, siguiente, por favor. Cuasi verdadero, cuasi falso, ya lo cubrimos. Truthy and falsy. En inglés, quasi verdadero, quasi falso se diría truthy y falsy. Cada valor en JavaScript tiene un valor booleano inheritado, inherente. Cuando este valor se evalúa en el contexto de una expresión booleana, el valor se transforma en ese valor booleano inherente. Por eso tenemos este tipo de condiciones de quasi, donde tenemos el valor padre de todas estas diferentes cosas, y hay muchas veces donde tenemos tipos de datos donde el cero o el uno no hacen sentido donde caben, ¿verdad? Siguiente. Ajá, aquí podemos ver falsy, quasi, false, null, undefined, zero, not a number y un empty string. ¿Podrías hacer un cover sobre falsy, por favor? So, como andábamos diciendo, el padre de la estructura de dato o el dato que andamos interactuando con, si andamos interactuando con un falso, abajo, dale hover, false, este es un falso para el programa, al lenguaje de programación. Un nulo también es un falso. No, el siguiente, Alfredo, por favor. Undefined también es un falso, ¿verdad? Un cero también es un falso. Si tú le das un cero a JavaScript, él va a pensar que es un falso, no es verdadero. Un not a number también va a pensar que es un falso. O una cadena sin ningún carácter. Si tú le das una cadena sin ningún carácter, va a pensar que es falso. Pero aquí está lo interesante, porque si tú le das una cadena como hola allí abajo, que tenga algo dentro de esa cadena, el lenguaje de programación va a pensar que es verdadero. Pero Pancho, me acabas de decir que una cadena de datos de caracteres es falsa. Si tú le agregas algo allá adentro es verdadero, es una de las cosas que no hace mucho sentido, pero sí, si tú le agregas o que sea una palabra dentro de la cadena de datos, JavaScript va a pensar que es verdadero. Un número entero, un uno, un 2, un 3, un 42, es verdadero considerado por el sistema de programación. Un negativo es considerado un verdadero. Un infinito es considerado un verdadero. Un arreglo o un objeto es considerado un verdadero. So, estas de abajo, el 42, hola, 39, infinito, el arreglo y el objeto, esto sí, esta gráfica yo les recomendaría que por favor se acuerden de estas cosas porque sí las he usado muchísimo en programación. En mi trabajo las usamos mucho, mucho cuando programamos. Hay veces que pasamos un objeto y ni le escribimos, agarramos información de de un cliente y es un objeto. Y si es un objeto, ponemos un if condition, una condición, y corremos una cierta parte de código. Pero si agarramos un nulo, podría salir hover over el nulo, pues nunca va a correr. Porque ese cliente solamente te puede mandar dos cosas. Te puede mandar un objeto o te puede mandar un nulo. So podemos poner una if condition
donde aceptamos un objeto para correr cierto código y si no agarramos ese objeto nos va a dar nulo y nunca lo vamos a correr. So sí, yo diría por favor que se acuerden de esta gráfica porque sí, not a number, zero, undefined, false, lo he usado mucho, 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 mucho. Ok, vamos para la siguiente. Actividad 3. Vamos a programar algo, Alfredo. Abre tu REPL y vamos a crear un proyecto y vamos a programar algo. ¿Qué quieren Ah, programar? ujú.